pero esta viene hacia acá el sentido, Juan. A ver si esa flecha nos confunde. Sí, esta no, calle viene hacia acá. vale, Sí. ahí necesariamente. Juan, por aquí. Estamos aquí en el CRM, el Centro de Recepción de Medios de Alfafar Ikea. Es el sector 4 de la zona 0 y es el sector que han asignado al contingente de Marruecos en la ayuda a Dana 2024. El contingente de Marruecos es un contingente formado por 105 efectivos, 38 cubas y 2 vehículos ligeros. Vienen comandados por el coronel, el comandante de Protección Civil de Marruecos, y al equipo lo coordinan los enlaces del Gobierno español, del Ministerio de Interior, lo coordinan 4 coordinadores, uno de los cuales está aquí, y servidor que os habla, y todos estos efectivos que están trabajando de manera muy profesional, de manera enconada en cada tajo. Estamos trabajando en los municipios que nos va marcando el 112 del CECOP, y en la sala de crisis cada día nos vienen una serie de trabajos, una serie de tajos que vamos cubriendo, con el objetivo prioritario de ir mejorando y llevando a la normalidad la red de alcantarillado de los municipios. Es prioridad básica que la gente pueda abrir un grifo, tirar de la cadena, y que toda esa red de saneamiento pues, se normalice, alcance la situación previa a la riada, porque queremos evitar un problema de salud pública en toda esta zona. Por lo tanto, estas 38 cubas que tenemos repartidas tanto en la zona 0 como en pueblos aledaños, como hoy por ejemplo son la Alcudia y Utiel, también son zonas afectadas, pues trabajan en binomios o en binomios con un tercer persona, con un tercer operario por parte de los marroquíes. Hay un equipo de traductores, y nuestro agradecimiento a todas las instituciones que están prestando la ayuda para que este contingente, que es el de mayor peso en cuanto a número de vehículos y personas en el territorio español, pueda estar haciendo lo que está haciendo, y es echar una mano, ayudar. Y eso es algo que desde el Gobierno de España teníamos clarísimo que había que hacer una vez que la Comunidad Valenciana pues, solicitó que se pusiera en marcha el convenio bilateral existente entre Marruecos y España para la ayuda en emergencias. Toma ya, bueno. Aquí hay uno y hay otro, es casi, hay varios.
Toma ya, bueno. Joder, qué imagen.